Bueno, entonces nos quedamos en la marcha del segador, en donde dijimos que se debe o que se encuentra en los pacientes con accidentes cerebrovasculares y esclerosis múltiple, en donde estos pacientes tienen una hipertonía extensora, que dijimos nosotros que el miembro inferior se queda o adopta una postura o una posición en extensión. Evidentemente, si la fase extensora o el miembro inferior se encuentra en la extensión, la marcha va a estar alterada y por ende la fase de apoyo, que es la primera fase de la marcha, también se va a encontrar alterada. El paciente va a tener un desequilibrio, mayor consumo de energía y evidentemente se va a fatigar mucho más rápido. La marcha de Geisha es secundaria a la lesión bilateral de las vías córtico-espinales. O sea, es una lesión secundaria a la marcha del segador. Se observan enfermedades como esclerosis múltiple, mielopatías, cervical, esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades o patologías autoinmunes en donde el paciente va a tener una hipertonía en la extremidad inferior. ¿Hipertonía qué quiere decir? Que todo esto se va a encontrar duro, ¿sí? Se va a encontrar retraído y evidentemente los pasos van a ser lentos y cortos y el paciente va a caminar sobre las puntas de los pies, como se observa aquí en la imagen. Va a caminar en puntillas, sobre todo del lado lesionado. ¿Por qué va a caminar en puntillas? Porque el paciente va a perder esa capacidad de flexionar y extender el tobillo. Entonces el paciente constantemente va a estar así y va a caminar en puntillas. Esa es la marcha de Geisha. La marcha en tijera, que es lo que vemos aquí, es una lesión secundaria también a esa vía, que es la vía córtico-espinal, que viene del sistema nervioso central, que viene del cerebro por la médula espinal, presente en compresiones medulares, siringomielía y esclerosis múltiple. El avance de esta se realiza con gran dificultad y esfuerzo, ocasionando fatiga. ¿Por qué se le llama marcha en tijera? Porque los músculos aductores de la cadera, estos que están aquí, se van a encontrar acortados y el paciente va a tener esta pierna hacia adentro y esta pierna también hacia adentro. Entonces va a caminar así, como una tijera, va a caminar con los puntos de apoyo hacia adentro, que es lo que vemos aquí, esto que está aquí. Eso se llama marcha en tijera, donde el paciente va a caminar o las marchas van a estar hacia adentro. Marcha cerebelosa o marcha del ebrio. La causa puede ser vascular, infecciosa, inmunitaria y tumoral por un tumor. Sobre todo, se le llama marcha cerebelosa porque afecta al cerebelo. El cerebelo es una estructura que se encuentra por detrás del cerebro. Es una estructura pequeña y el cerebelo se encarga de controlar todos aquellos movimientos finos. Por ejemplo, yo llevar la punta del dedo a mi nariz, esos movimientos se encarga de hacer el cerebelo. Si yo quiero agarrar objetos, la prensión o la prensión digital con los dedos, ¿sí? Todo eso se encarga de el cerebelo. El cerebelo se encarga del equilibrio del cuerpo. Según la ubicación de la lesión, cambian las manifestaciones clínicas del paciente. Lesiones del vermis, lóbulo nódulo, ¿sí? Predominio de afectación del equilibrio y la marcha. La marcha va a ser titubeante o en zigzag. ¿Qué va a pasar? El paciente va a realizar la marcha hacia adelante, luego va a ir hacia atrás, luego va a ir al costado hacia la derecha, va a volver el costado a la izquierda y así el paciente va a ir dando pasos de forma lenta. Es como una marcha del ebrio. La marcha del ebrio, ¿qué hace el ebrio cuando quiere caminar? Evidentemente va a aumentar la base de sustentación, los pies, los puntos de apoyo del pie, él va a aumentar la base de sustentación, va a aumentar el apoyo de los pies, va a abrir más las piernas. Evidentemente va a abrir más la pierna, ¿por qué? Porque el paciente se va a encontrar con un desequilibrio. Si él
vuelve a acercar la pierna, va a perder el equilibrio y se va a caer. Entonces va a caminar hacia adelante, hacia atrás, de un costado, de otro costado, como la característica marcha del ebrio. Esa es la marcha cerebelosa. La marcha tabética o atáxica, ¿sí? Consecuencia de la degeneración, también de un problema en la médula espinal, de las raíces nerviosas de la médula espinal, y algunas patologías que pueden producir esta marcha atáxica o tabética, por ejemplo, la neurosífilis, la esclerosis múltiple y un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré, en donde el paciente va a caminar de esta forma. Esta va a ser su postura. Va a tener los brazos pegados al cuerpo, ¿sí? Va a tener los brazos pegados al cuerpo y el pie o la punta del pie cuando haga el apoyo el pie va a estar hacia adentro y va a caminar así. Normalmente nosotros caminamos así, de esta forma. Pero el paciente con una marcha tabética, la punta del pie se va a encontrar hacia adentro y va a caminar así. Que es lo que nosotros vemos aquí. Acá ven ustedes cómo el paciente tiene la punta del pie hacia adentro. Y esa es la marcha tabética. ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Luego tenemos la marcha vestibular o también marcha en estrella, ¿sí? Producida por afectación del sistema vestibular. El sistema vestibular es un sistema que se encuentra conectado con el conducto auditivo interno, con el oído. ¿Sí? Ahí se llama, hay una rama de un nervio que se No se llama... ve nada, profe. ¿No ves nada ahora? Ahí. No. A usted sí, pero la... Yo sí veo, profe. Sí Ya. se ve. Ahí, ¿ven? Ahí, Sí, sí. Ok, ahí sí. ok. Entonces, la marcha vestibular, ¿sí? Es por una afectación que se presenta en el sistema vestibular, en un nervio que se encuentra a nivel del oído. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? El paciente así va a hacer una marcha en estrella. Va a caminar aquí, va a caminar hacia atrás, va a caminar hacia adelante, va a caminar hacia atrás, va a caminar hacia adelante. Nunca el paciente va a caminar de forma recta. Va a caminar así, 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 así. Entonces, estos pacientes también se deben por una lesión que fue lo que yo les dije en el conducto auditivo interno. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si el paciente presenta una alteración del nervio vestibular? Simplemente con una prueba. Le pedimos al paciente que se encuentre parado, ¿sí? Le pedimos que cierre los ojos y al cerrar los ojos, ¿qué hacemos nosotros? No quedamos en esa posición. Pero un paciente con una lesión vestibular, vamos a suponer que tiene una lesión vestibular del nervio del lado derecho. Entonces el paciente le pedimos que cierre los ojos, que se encuentre parado y él se va a inclinar hacia el lado lesionado. Evidentemente se va a inclinar hacia la derecha. Si tiene una lesión en el nervio vestibular izquierdo, el paciente se va a encontrar en esta posición. Al cerrar los ojos, él se va a inclinar hacia el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Que al realizar esta prueba, el paciente siempre se va a inclinar hacia el lado lesionado, ¿sí? Luego tenemos una marcha muy característica que es la marcha parkinsoniana, la marcha de los pacientes con Parkinson. Secundaria, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de Parkinson, vasculares de los ganglios basales, lesiones del cuerpo calloso, hematoma subdural crónico. O sea, la marcha parkinsoniana se da con mayor frecuencia en aquellos pacientes que cursan con una patología que se llama Parkinson. Nosotros tenemos en el sistema nervioso central una hormona o un neurotransmisor que se llama dopamina. Y cuando la dopamina en estos pacientes disminuye su concentración, cuando disminuye su concentración en estos pacientes, entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a presentar
síndromes o síntomas de un paciente parkinsoniano. ¿Sí? El paciente parkinsoniano, por ejemplo, tiene dos tipos o tiene temblores. Temblores. Tiene un temblor que se llama temblor estático y un temblor que se llama temblor dinámico. El temblor estático es cuando el paciente está sentado y le tiembla la mano. Está así. El estático. Y el dinámico es cuando el paciente está en reposo, no mueve los brazos, pero al pedirle, por ejemplo, que agarre un objeto, él ya empieza a temblar. Eso es dinámico. Dinámico es de movimiento. Y estático es en reposo. Entonces, en reposo, él tiembla y está así constantemente. Y el dinámico, donde el paciente no puede agarrar ningún objeto. Por ejemplo, el paciente agarra el vaso, trae el vaso, lleva, pero lleva acá el vaso. No puede llevar a la boca. Y su marcha característica es la marcha parkinsoniana, en donde el paciente se encuentra incurvado o se incurva hacia adelante, como ven aquí, tiembla los brazos, ¿sí? Y empieza a caminar pasos cortos. Una vez que el paciente inicia los pasos, luego ya hace de forma rápida, ya camina rápido y ya no puede más sostenerse. O sea, el paciente parkinsoniano le cuesta realizar la marcha, camina, 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 pero cuando camina es como si fuera que corre, va corriendo, ¿sí? Esa es la marcha parkinsoniana, por una alteración o un problema en un neurotransmisor, una hormona. ¿Cómo se llama el neurotransmisor que se encuentra alterado? ¿Que alguien escuchó? ¿Cómo se llama, chicos? Dopamina, la dopamina. Ese es el neurotransmisor que se encuentra afectado. La marcha coreica o la marcha danzante es caracterizada por la exageración de los movimientos que aparecen de forma irregular, breve e impredecible. O sea, nunca se sabe qué movimientos va a realizar el paciente cuando inicia la marcha. Tanto en las extremidades inferiores, en las piernas, como en las superiores, en los brazos. Es de forma brusca, irregular y cambiante. Etiología: una enfermedad neurodegenerativa que se llama la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad genética. Va de generación a generación. Alteraciones inmunitarias y vasculares. ¿Y cómo se caracteriza esta marcha? Esta marcha se caracteriza cuando el paciente camina, va caminando adopta posturas irregulares. Lleva la cabeza hacia acá, lleva el brazo hacia acá, lleva el brazo hacia acá, lleva la pierna aquí, lleva la pierna en otro lado, así sucesivamente. ¿Ven? Aquí. El paciente, por ejemplo, camina en esta postura, luego camina de esta postura, luego camina de esta postura y así sucesivamente. Esa es la marcha coreica o danzante. Danzante porque parece una danza. Vos te mueves aquí, te mueves allá, te mueves acá. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Okay. Luego tenemos la marcha distónica. Distónica es distonía. Hay una distonía en el movimiento. Se caracteriza por la presencia de contracciones musculares sostenidas y posturas anómalas durante la deambulación. En caso de distonía focal que afecta a las extremidades inferiores, la tendencia es a la flexión plantar y a la inversión del pie. ¿Qué quiere decir? Que el paciente cuando camina hace punta de pie, ¿sí? Y lleva la punta del pie hacia adentro. Camina así. Apoya con la punta del pie y al apoyar con la punta del pie hace este movimiento de forma sucesiva. El origen es variado, que puede ser hereditario, esporádica o secundaria a fármacos, si ha consumido algún tipo de fármaco, algún tipo de estimulantes y alguna enfermedad neurodegenerativa. La marcha distónica, donde el paciente se mueve de un lado, se mueve del otro lado, lleva el brazo hacia aquí, lleva el brazo hacia atrás y sobre todo se caracteriza por esto, por una flexión plantar, apoya con la punta del pie y lleva la punta del pie hacia adentro. La marcha en lesiones medulares.
La marcha en lesiones medulares. Las lesiones medulares suponen una pérdida o alteración del patrón normal de la marcha. El nivel de la lesión determina la capacidad de parado, que se llama bipedestación, y marcha, que ya se refiere a la deambulación al caminar. Marcha lenta, que requiere bastante esfuerzo por parte del paciente. Evidentemente, si el paciente tiene una lesión medular, ¿sí? Una lesión medular a nivel de la columna vertebral, por ejemplo, si ha sufrido una caída, un accidente, ¿sí? Un impacto de bala, si alguien le clava un cuchillo, ¿sí? Evidentemente, al tocar la médula espinal y al lesionarse la médula espinal, el paciente va a sufrir alteraciones. Aquellos pacientes que tienen alguna lesión a nivel de la zona lumbar, desde la primera vértebra lumbar hacia abajo, van a estar afectados los miembros inferiores, el tracto genital, ¿sí? La vesícula, el tracto rectal, ¿sí? El ano, toda esa estructura van a estar alterada a la par de los miembros inferiores. El paciente no va a tener movimiento, no va a poder mover sus piernas. Por eso utilizan estos estabilizadores, que son estabilizadores. Este, por ejemplo, es un estabilizador extensor, en donde toda la pierna se encuentra estirada o extendida. Y gracias a la utilización de los brazos, el paciente va a poder realizar el apoyo del pie. Pero gracias a qué músculo va a realizar el apoyo del pie el paciente, gracias a sus músculos de la cadera. La cadera es lo que va a realizar movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia afuera y hacia adentro. La rodilla, el tobillo y el pie no van a realizar ningún tipo de movimiento. Y este, por ejemplo, es una ortesis extensora, pero articulada. ¿Qué quiere decir articulada? Que tiene esa capacidad de que la rodilla se pueda doblar y al extenderse se queda estabilizado. Flexiona, estabilizado. Este es un tipo de ortesis. Y esa es la marcha en lesiones medulares. Sobre todo, si el paciente tiene una lesión a nivel de la zona lumbar, de la médula espinal, va a afectar los miembros inferiores. Si el paciente tiene una lesión a nivel dorsal, ¿sí? Puede afectar los músculos respiratorios, la parte abdominal, ¿sí? Parte de los músculos del hombro. Y si el paciente tiene una lesión medular a nivel cervical, a nivel de la columna cervical, el paciente puede tener afectados los miembros superiores, tanto el brazo izquierdo como el brazo derecho, o si la lesión es aún más grave, puede tener una patología que se llama la cuadriplejía. Es cuando el paciente no mueve el brazo izquierdo, el brazo derecho, la pierna derecha y la pierna izquierda. No mueve el paciente. O sea, evidentemente ese va a ser un paciente encamado, va a estar en cama el paciente. Eso es lo característico en una marcha con una lesión medular. Y en estos pacientes hay mucho trabajo que hacer, mucho ejercicio, muchas elongaciones, mucha reeducación de la marcha, ¿sí? Hay una reeducación que se llama reeducación de la marcha. Vamos a dar también una clase sobre esa, donde nosotros lo que vimos fue marcha, cuáles son las características de una marcha, alteraciones de la marcha, y luego vamos a hablar de una clase que se llama reeducación de la marcha. Se le vuelve a educar al paciente para que vuelva a caminar. Alteraciones de la marcha en lesiones periféricas, en los nervios periféricos. Todas estas lesiones que nosotros vimos fue en el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Las lesiones de los nervios periféricos ocasionan una alteración de la marcha muy característica según los nervios y músculos que van a estar afectados. Por ejemplo, la marcha de Estepache o la marcha equina, que es lo que ven aquí. Marcha equina, en donde el paciente pierde la capacidad de flexionar, de llevar la punta del pie hacia arriba, no puede hacer esto. Y el músculo que se encarga de realizar
o llevar la punta del pie hacia arriba se llama, el músculo se llama tibial anterior. Entonces, este músculo tibial anterior está inervado por un nervio que se llama nervio del tibial anterior. Y si ese nervio está afectado, el paciente no va a poder llevar la punta del pie hacia arriba. Y evidentemente siempre la punta del pie va a estar hacia abajo, consecuencia de debilidad o parálisis de músculo elevador del pie, sobre todo el tibial anterior, que fue lo que les dije. Pie caído con tendencia a eversión, el pie va a estar hacia abajo, y eversión, que quiere decir que la punta del pie va a estar hacia afuera, va a estar caído y hacia afuera, así. Dificultad de subir escaleras y va a haber constante tropiezo con la punta del pie, ¿sí? Su etiología puede ser neuropática, un problema del nervio ciático, ¿sí? Lesiones en la cola de caballo, que son aquellas raíces nerviosas que se encuentran aquí a nivel de la cola, ahí. O una patología que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, esta es la marcha equina o marcha en este paso. Marcha de Duchenne, marcha asociada, es una marcha asociada al déficit del músculo glúteo medio. Los déficits aparecen durante la fase de soporte unipodal sobre el lado afectado. Va a haber un síndrome o un signo que se llama signo de Trendelenburg. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la cadera derecha, la cadera izquierda. Los dos están al mismo nivel. Cuando uno apoya el pie, yo apoyo el pie derecho, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La cadera se va a encontrar estabilizada, se va a elevar un poquito. Si apoyo yo el pie sobre el lado izquierdo, la cadera también se va a encontrar estabilizada y se va a elevar un poquito. ¿Qué pasa en una marcha de Duchenne? Ahí se va a encontrar afectado un músculo que se llama músculo glúteo medio. Y el músculo glúteo medio da una estabilidad en la cadera que se llama estabilidad transversal, ¿sí? Entonces, si ese músculo se encuentra débil, ¿qué va a pasar? Si yo apoyo hacia el lado derecho, esto se va a subir así. Si yo apoyo sobre el lado izquierdo, esto se va a subir así. Entonces el paciente va a caminar así. Tras, tras, tras. ¿Me entienden, chicos? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Sí? Sí, profe. ¿Entiendes? Entonces el paciente, al apoyar sobre el lado lesionado, ¿qué va a pasar? La cadera se va a ir más hacia arriba. Va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer esto. Profe, Sí. muchas veces cuando hay lesiones en la hernia discal también da esa marcha. ¿Cuál marcha? Y la última, ¿Cuál es? no sé. Decime. Profe, es muy difícil de leer. O es como suena. Leer. Algo de Duchenne, Bruche. La marcha de Duchenne la misma. se escribe Duchenne, pero se dice Sí, marcha pero es de Duchenne, se dice. de Duchenne. De Duchenne. De Viste, Duchenne, iba a pronunciar, porque yo iba a pronunciar como se leía. no importa. Como está Bueno, escrito. sí, evidentemente, como que es lo que vos me preguntaste, si el paciente tiene una lesión en el disco, ¿cómo hablaste del disco, verdad? Una hernia de disco me estaba hablando. Sí, profe, he visto un caso de hernia de disco que tenía esa marcha, ahora que mencionaba cómo va caminando nomás, asocié con Sí, eso. exactamente. ¿Por qué? Porque, que es lo que se sabe, el disco intervertebral, al desplazarse hacia atrás, le comprime al nervio que se llama nervio ciático. Y el nervio ciático, a ver, voy a escribir aquí. Y el nervio ciático sale, a ver otra imagen. Pero voy a ver otra imagen para mostrarlo. No, no, no. Acá, en esta, mi amor. El nervio ciático sale aquí.
entre L5 y L4 y hace todo este recorrido hacia acá. Todo este recorrido hace el nervio ciático, ahí. Hasta la punta del pie, hasta ahí va. Entonces, si ese nervio ciático se encuentra comprimido, el impulso nervioso que envía el cerebro, porque esto viene así, viene del cerebro acá. El cerebro envía la orden viene por la médula espinal, viene por la médula espinal y sale por el nervio ciático acá, por el nervio ciático. Entonces, si eso se encuentra alterado, ¿sí? Si esta orden se encuentra alterada, ¿qué va a pasar? Ahí le puede afectar a ese nervio o a ese músculo que me dijiste, al músculo que es el músculo glúteo medio, acá. Y el músculo glúteo medio, ¿sí? No lo tenemos acá vamos a suponer que esta es la cadera derecha y esta es la cadera izquierda. Así. Hay unos estabilizadores en la cadera que se llaman estabilizadores transversales. ¿Qué quiere decir? Que dan una estabilidad en esta dirección. Sí. Le estabilizan hacia la cadera de forma transversal acá. Y hay otros estabilizadores que se llaman estabilizadores longitudinales, que le estabilizan en la cadera así. Entonces, los estabilizadores laterales dan una estabilidad lateral de la cadera, lateral. Y los estabilizadores longitudinales dan una estabilidad anterior hacia adelante y una estabilidad hacia atrás. Como el músculo glúteo medio es el principal músculo que da una estabilidad transversal en la cadera, ¿qué va a pasar? Cuando el paciente apoya, vamos a suponer que este es el lado lesionado, este es su apoyo y este es la cadera izquierda. Está así. Entonces ven que este punto que está aquí, con este punto, subió. ¿Qué quiere decir? La cadera del lado lesionado se va a encontrar hacia arriba. Muchas veces esa marcha que es la que vos me preguntaste por un problema del nervio ciático puede ser por el dolor que siente el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente apoya la pierna y justo en el lado derecho de la pierna es en donde se manifiesta el dolor del paciente, ¿qué va a evitar hacer el paciente? Va a evitar apoyar la pierna del lado lesionado. Entonces la cadera también hace ese juego. Puede ser que esté alterada por el dolor o puede ser que esté alterada ya por una lesión o una alteración del músculo glúteo medio. ¿Sí? Dependiendo de lo uno o de lo otro. Si el paciente tiene una debilidad del músculo glúteo medio o si la cadera hace ese movimiento así. Y nosotros sabemos que el músculo afectado es el músculo glúteo medio. ¿Cómo vamos a corregir nosotros esto? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo se puede corregir? ¿Cómo podemos corregir? Hay que desinflamar. No. Dijimos nosotros que el problema se encuentra en el músculo glúteo medio. El músculo glúteo medio que se encuentra débil. Por eso hace ese juego la cadera. ¿Y cómo nosotros vamos a corregir eso? Fortaleciendo, profe. Claro, vamos a fortalecer el músculo glúteo medio. Hay que fortalecer el músculo glúteo medio. Y al fortalecer el músculo glúteo medio, le va a dar otra vez esa estabilidad a la cadera y la cadera ya no va a hacer ese juego de arriba a abajo, ¿sí? ¿Y qué nosotros tenemos que saber para fortalecer? ¿Qué tienen que saber ustedes del glúteo medio? O de cualquier músculo. ¿Qué hay que saber? Hay que saber qué movimiento realiza el glúteo medio. Si vos no sabes qué movimiento hace el glúteo medio, ¿cómo vas a fortalecer? Porque el fortalecimiento es realizar un movimiento en contra
o contra una resistencia. Nosotros tenemos que aplicar la resistencia para que el músculo gane fuerza. Entonces, Profe, acá, ahí es donde se aplica la biomecánica. exactamente, exactamente. Nosotros tenemos que saber qué movimiento realiza el músculo glúteo medio. Y acá también se puede aplicar la evaluación, que fue lo que yo le mostré a ustedes, cómo se evalúa la fuerza muscular, ¿sí? Entonces, aquí nosotros sabemos que el músculo glúteo medio es abductor de cadera. El músculo glúteo medio hace abducción de cadera, hace esto. Y también hace rotación externa de la cadera. El músculo glúteo medio hace abducción, separa la pierna y rota la cadera hacia afuera. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios de abducción en contra de una resistencia y ejercicios de rotación externa en contra también de una resistencia. Entonces, nosotros realizar eso va a ayudar a aumentar la fuerza del músculo glúteo medio y la cadera se va a volver a estabilizar. Eso es si el problema es por una debilidad del glúteo medio. Pero si el problema se encuentra en la columna vertebral, por una hernia de disco, por ejemplo, una lumbociatalgia, vos por más que fortalezcas el músculo glúteo medio, no va a mejorar el paciente. ¿Por qué? Porque el problema se encuentra aquí, en la columna lumbar. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es corregir esas alteraciones o disfunciones que se encuentran en la columna lumbar. Y al realizar nosotros esos cambios, ¿sí? La sintomatología del paciente va a cambiar. ¿Se entiende? Por eso es muy importante saber en dónde se encuentra la lesión. ¿Sí? Hay que hacer una buena evaluación. Hay que evaluar muy bien para poder realizar un correcto tratamiento, que fue lo que yo les dije a ustedes. ¿Sí? Acá. La marcha del signo del tren de Lembo. Hay también una patología con que nace el niño que se llama displasia de cadera. Es cuando la cadera del niño se luxa, sale del lugar. ¿Por qué? Porque los ligamentos y los tendones no se formaron correctamente. Entonces el paciente, como uno sabe, muchas veces uno se da cuenta que el paciente tiene una displasia de cadera cuando empieza a caminar. Cuando el paciente empieza a caminar y empieza a cojear, tiene una cojera en sus primeros pasos, eso hay que llamarte la atención. Algo no está bien acá. ¿Y qué es lo característico de estos tipos de pacientes? Que tengan una displasia de cadera, no una debilidad del músculo glúteo medio. Ellos tienen una displasia de cadera. Entonces a estos pacientes se les corrige mediante una ortesis. Se le colocan como una ortesis unos dispositivos que ayudan a que la cabeza del fémur encaje correctamente con el hueso coxal. Y evidentemente luego un buen tratamiento. Ejercicios para volver a fortalecer los músculos de la cadera afectada. Y una vez que se fortalece esos músculos afectados, evidentemente le va a dar una mayor estabilidad y el paciente va a poder realizar los movimientos. Profe, te hago una consulta de los vendajes. O sea, el vendaje también ayuda para poner en la zona donde está afectada, como limitar. El vendaje ¿Viste lo que que dijiste los vendajes ayudan a estabilizar. Sí, a estabilizar? estabilizan, así mismo, se encargan de estabilizar. Los vendajes elásticos, ¿sí? Con vendas elásticas, el vendaje neuromuscular, ese famoso taping, eso no estabiliza la articulación. Eso tiene otra función. No es que vos le colocas un vendaje neuromuscular en la rodilla y su rodilla ya va a estar segura, no es así. Para que esté segura hay que utilizar un vendaje o una rodillera, o una tobillera, codera o lo que sea. Y eso sí le da una estabilidad a la articulación. ¿Estamos, chicos? Gracias, profe. Ok. Bueno, chicos, nos vemos si Dios quiere el próximo sábado. Yo de un rato ya alzo la clase en la plataforma y
Esta semana la aviso, vamos a hacer un trabajito para el proceso, para el examen parcial. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, buen fin de Vale, semana. profe. Chao, chao. Chao, chao. Igualmente, chau, profe. Chao, chao.